Lo dijo él. A primera hora. Sigamos hablando de la constituyente. Está con nosotros enlazada la constitucionalista Verónica Hernández Muñoz. Doctora, bienvenida. Les saludamos desde la capital de la República, mi compañera Andrea Orbe y quien habla Fabricio Vela. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Andrea, Fabricio, gracias por la invitación. Gracias, doctora. A ver, yo me explayé un poquito en el comentario, siento que no hay ambiente constituyente, pero bueno, vamos a suponer que el presidente Noboa gana la consulta, vamos a suponer que vamos a una elección e integramos la Asamblea Constituyente. ¿Qué debe hacer esa Asamblea Constituyente en este tiempo que dice el estatuto, que son 6 meses y una prórroga de 2 meses adicionales? ¿Cuál es su rol, doctora? A ver, el rol de la Asamblea Constituyente, según el estatuto que todos conocemos, es crear una nueva constitución, ¿verdad? Crear una nueva constitución. No cabe que se autodenomine o se dé para sí misma plenos poderes. Eso hay que tenerlo muy claro. Hoy en día, por estos pronunciamientos recurrentes de la Corte Constitucional, que yo esperaría que sean acatados en el evento de que exista una Asamblea Constituyente, ¿no? Y luego tendrá estas 8 mesas que yo estaba revisando con el estatuto pasado. Y claro, el estatuto pasado de la Asamblea Constituyente del año 2007 se equiparan muchas de las mesas que se dieron en Montecristi, pero indudablemente no está esta mesa que tenía la facultad de legislar y fiscalizar, porque se entiende que de haber constituyente en el próximo año no tendría esa facultad de crear leyes orgánicas ordinarias o fiscalizar el poder. Entonces, una vez instalada la Asamblea Constituyente, en el evento de que exista, lo primero que se hace es que se instala algo que se llama como una mesa directiva. Y esa mesa directiva va a estar integrada por un presidente, por 2 vicepresidentes, por 4 vocales y también luego yo le agregué allí en ese cuadro que subí en mis redes sociales un secretario o una secretaria general de la Asamblea. Se dice en el estatuto que se respetará la paridad también al momento de integrar estas mesas directivas, y en esa sesión de instalación también se empieza a contarse el término para la creación de este reglamento interno. Eso es muy importante porque va a establecer esta normativa secundaria que regirá la actuación de las mesas constituyentes, mesas que, como ya dije, son 8, integradas cada una por 10 asambleístas constituyentes. Yo he tratado de ver cuál es el sentido, un poco adivinando, ¿no? Porque no hay una motivación detrás de por qué quiere tenerse estas mesas específicamente y no sé, pues por ejemplo, veo que hace falta la mesa de relaciones internacionales, que es un capítulo importante dentro de la Constitución actual. No sé realmente por qué no se ha creado esa mesa. No sé tampoco si el Pleno de la Asamblea Constituyente en esa normativa secundaria va a tener la posibilidad de crear otras mesas, ¿verdad? No lo sé, porque también acuérdese que la normativa secundaria es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo señala el mismo estatuto. Usted, que es un experto también en temas parlamentarios, señala allí que lo que no se establezca en el estatuto se estará a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y la Ley Orgánica de la Función Legislativa sí permite crear, por ejemplo, comisiones especializadas que son momentáneas, ¿verdad? Digamos, un poco ocasionales. Y de ahí las sesiones de la Asamblea Constituyente, como señala el estatuto, bueno, pues tendrá un quórum de instalación. Aquí ya tiene que ver esta diferenciación con los votos. Lo que yo más destaco, porque es algo, digamos, novedoso, es que los asuntos relacionados a 3 temas, a la forma del Estado, el catálogo de derechos y la organización de funciones, va a necesitar estos votos de las 2/3 partes, alrededor, entiendo yo, de 53 votos. Algo que también llama la atención es que la iniciativa normativa, es decir, ¿qué pasa si yo como ciudadano quiero plantearle un tema que quisiera verlo plasmado dentro de la Constitución? Sí me preocupa también que hay la posibilidad de que los ciudadanos presenten estas iniciativas normativas, pero con el 0.5% del padrón electoral. Y si tomamos en consideración el último padrón electoral que estuve revisando, es de 13.736.000 y un poco más de votantes, digamos, es un número bien alto para poder presentar esta iniciativa normativa versus la
el estatuto de la constituyente del 2007 que cualquier persona podía presentar esta iniciativa normativa. Y también, bueno, pues vemos aquí los propios asambleístas constituyentes, la propia mesa directiva que, como dije, va a estar integrada por presidente, 2 vicepresidentes, 4 vocales y por las mesas de trabajo. Okay. Entonces, esto sería un poco el funcionamiento con con las reglas. Los pocos artículos. Doctora, quiero volver al inicio de lo que usted mencionaba sobre si es que se podría acatar y que todos esperamos que se acate lo que ahora mismo ha dicho la Corte Constitucional de que esta Asamblea Constituyente no sea de plenos poderes. Quisiera preguntarle, primero, ¿qué nos asegura que realmente eso se acate teniendo en cuenta, digamos, todo lo que hemos visto en estos alrededor de 20 meses en donde pues se ha acatado lo que se ha casi que querido, incluso en materia internacional, en materia de derechos humanos, aquí dentro del Ecuador, etcétera? Y esto le pregunto también porque creo que se genera una disyuntiva, es decir, ¿cómo acatar una resolución de una Corte Constitucional con base a una Constitución que existe si se está realizando una nueva, o se está elaborando una nueva Constitución? No sé si lo explico bien, es decir, cómo seguir bajo esta Constitución que ya va a ser vieja cuando se está redactando una nueva. ¿Quién sería el que vigile que realmente, digamos, que esta Asamblea Constituyente pueda o no pueda ser de plenos poderes? Es una gran pregunta y probablemente la respuesta que yo dé, digamos, quizás no sea suficiente. Yo creo que la única forma de detener que aquello suceda es quienes van a integrar la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque si usted tiene perfiles, digamos, que no respetan la institucionalidad, muy probablemente van a querer tener una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Pero en cambio, si usted, digamos, se elige a personas que respetan pues las reglas del juego, que son las que están hoy por hoy en el estatuto y que se aprobó, no solamente por parte de la Corte Constitucional, sino que en su momento se aprueben también por el pueblo ecuatoriano, porque en ningún lado del estatuto ni de la pregunta se señala que habrá plenos poderes. Yo creería que esa es una forma de evitar que aquello suceda. Porque claro, alguien puede no coincidir conmigo, y eso está muy bien, con relación a que la activación del poder constituyente es un acto eminentemente político y no jurídico. Y en ese sentido podrían llegar a establecer que tienen estas facultades para, no sé, legislar, fiscalizar, nombrar autoridades. A mí lo que me preocupa de los plenos poderes, yo siempre hago esa pregunta: ¿para qué quieres los plenos poderes? ¿Plenos poderes para qué? ¿Para administrar justicia? ¿Para, no sé, qué quieres hacer con esos plenos poderes? Yo repito que a mí me da mucho temor darle, así sea por 6 meses, a 80 personas un poder ilimitado, ¿no? Y creería yo que la conversación quizás no debe de ir por ahí solamente, sino más bien conocer cuáles son, lo que decía hace un momento Fabricio, cuáles son esos temas más allá de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana que vale la pena cambiar en la Constitución. Y también me llamaba bastante la atención el comentario de Fabricio de que no hay un ambiente constituyente. Y yo tendría, es decir, definitivamente no es el Ecuador del 2007, ni el Ecuador convulsionado de los 90, ni de años anteriores, ¿verdad? Pero ¿ustedes no creen que la cantidad de asambleístas constituyentes de Guayas, ¿verdad?, que es el que mayor cantidad de asambleístas constituyentes tendrían, tiene una finalidad? Es decir, ¿dónde está el tema de la inseguridad, de la delincuencia concentrado mayormente? Entonces alguien me puede decir, no solamente Guayas, de acuerdo, pero yo trato aquí un poco como de adivinar cuáles son esas intenciones detrás de la cantidad de asambleístas constituyentes, de la conformación de las mesas, de la elaboración de la pregunta, de lo mínimo de artículos que tiene el estatuto, etcétera. Sí, yo coincido con usted y tengo esas dudas. Ahora, hablando de los plenos poderes, ¿cuál es la diferencia de 2007-2008, Asamblea Constituyente de Montecristi, con esta posible futura nueva Asamblea del año 2020,
2026 sería, porque si tenemos asamblea, será en 2026. La diferencia es esa, la de los plenos poderes. Los plenos poderes se expresan en el sentido de que, por ejemplo, no puede mandar a la Asamblea Nacional Legislativa a su casa, no puede remover a la Corte Constitucional, porque entiendo que ese es el único organismo que le resulta incómodo al actual poder político de turno, doctora. Sería muy grave que manden a la casa a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Bueno, por múltiples razones, pero entre ellas, la principal es porque el Estado tiene que seguir funcionando. O sea, una Asamblea Constituyente tiene un rol de cambiar una Constitución o crear una nueva norma suprema, pero el Estado a su vez sigue funcionando. Voy a poner un ejemplo tonto. Si una persona quiere demandar a su inquilino, habrá el juicio de inquilinato. Si una persona se quiere divorciar de otra, alguien podrá presentar una demanda de divorcio. Lo que digo es que con estos ejemplos, digamos, un poco tontos, lo que digo es que el Estado continúa funcionando. El Ejecutivo sigue ejerciendo sus competencias, la función judicial de la misma forma, la Corte Constitucional de la misma forma, con sus 31 atribuciones señaladas en el reglamento de sustanciación y en la Constitución también. Es decir, la función de transparencia tendrá que seguir el Consejo de Participación mientras exista realizando la selección de autoridades que tenga que Porque realizar. el único rol es redactar una constitución. No puede hacer lo otro que usted está describiendo. Lo único que tiene que hacer, digamos, es redactar esa nueva constitución que luego se someterá a un referéndum. Ahora retomo lo que le decía Andrea, porque creo que es fundamental. ¿Qué pasa si se instala la Asamblea Constituyente con esos 80 legisladores? ¿Qué pasa si una orientación política, vamos a suponer el oficialismo, tiene mayoría, tiene incluso una mayoría por encima de los 2/3, que equivale más o menos a 53, 54 votos, los 2/3? Vamos a imaginarnos ese escenario, ¿ya? Y deciden autoproclamarse de plenos poderes y dicen, ¿saben qué, Corte Constitucional? Ustedes se van y vamos a poner estos jueces temporales hasta que redactemos una nueva constitución. Yo creo que bien vale la pena insistir en la pregunta de Andrea. ¿Quién controla eso si ocurre un hipotético exceso como el que estoy planteando? Que dado la actitud de la clase política ecuatoriana, a mí no me parece descabellado. Como le digo, para mí, digamos, lo que se podría hacer es plantear una acción de inconstitucionalidad, pero un poco lo que sucedió en el año 2007, ¿no? Usted recordará que ciertos abogados muy conocidos dentro del país y 1000 ciudadanos más, porque ese era el requisito, plantearon una acción de inconstitucionalidad en contra del mandato constituyente número 1 que señalaba que se iba a hacer con los plenos poderes. Y en ese entonces el Tribunal Constitucional le contestó que, digamos, en una sentencia muy extensa, al final lo que le contesta es: en este momento en Ecuador lo que está existiendo y dándose es un poder constituyente originario, lo denominó el Tribunal Constitucional de esa época, y por lo tanto yo soy poder constituido y no puedo hacer nada. Ahora, si usted me pregunta si aquello sucede, el mecanismo que yo vería sería el planteamiento de una acción de inconstitucionalidad, pero podría terminar en la misma respuesta que sucedió en el año 2007, ¿no? Y de ahí la otra opción, un poco, no sé, pues que la veo muy, muy lejana, es que la misma Ley Orgánica de Garantías permite que por vicios de procedimiento a las normas del estatuto se pueda plantear una acción de inconstitucionalidad una vez aprobada la Constitución. Ok, ¿cómo ver lo demás? Y volviendo nuevamente a esta explicación que usted nos daba sobre el estatuto, ¿cómo ver estas demás partes, la conformación también, incluso el método con el que se ha dicho que se va a conformar esta posible Asamblea Constituyente? Sí, es decir, esto es lo que se ha hablado bastante con relación a la cantidad de asambleístas constituyentes. Algo que me llamó bastante la atención en el dictamen último de la Corte Constitucional es que le pide al CNE que ese cuadro que elaboró en la página 7 del dictamen 1125 RC 25B, la Corte le pidió al CNE que también se plasme dentro de la papeleta, ¿no? Como para que las personas sepan la cantidad de legisladores constituyentes que serían seleccionados o sea, realmente decirle: esto es lo que tú quieres que exista, estas son la cantidad de personas que quieres que te representen, si son una, si son dos. Entonces, más allá de la cantidad, que es algo que se habla mucho, y más allá también del método, que se dice que favorece a los partidos políticos más fuertes, y hay quienes dicen que al final esto va a ser una pugna por
digamos, de correísmo, novoísmo, de quién pone más asambleístas constituyentes. Yo insisto en la calidad de las personas que se postulen, la calidad de la selección que hagan los movimientos y partidos políticos al momento de presentar sus cuadros. ¿Quiénes van a ser esas personas que tengan una misión tan importante como es la elaboración de la Constitución? Doctora, y lo último, a propósito de un mensaje que recibí de uno de nuestros oyentes, le envío un saludo a Edison Mayorga, que me había escrito. Me dice una pequeña reflexión. ¿Cuál es el perfil de constitucionalistas que vamos a tener? ¿Serán actores políticos? ¿Podrán participar exasambleístas? ¿No se corre el riesgo, dice, de tener más perfiles sin capacidad como los de la actual asamblea? Si el objetivo es tener una carta magna que contenga todos los instrumentos técnicos propicios para preparar el territorio de un desarrollo coherente, nuestra realidad garantizando las libertades, derechos y obligaciones de todos los ecuatorianos, entonces definir el perfil base de los constituyentes es fundamental. No es lo mismo tener a un adolescente de 19 años que debería estar haciendo torpezas, dice, propias de su edad en la universidad y no en la asamblea, que tener personas con experiencia certificada en su rama profesional como una hoja de vida limpia, con una formación académica, al menos de cuarto nivel, etcétera. Eso también se ha discutido mucho sobre el perfil, ¿no? En la Asamblea Constitucional del 97-98 y en la Constituyente del 2007-2008 ocurrió exactamente lo mismo que se pretende hoy, es decir, una elección abierta donde cualquier ciudadano en goce de sus derechos políticos y de ciudadanía puede participar. ¿Usted cree que esta era la oportunidad, si se quiere ir a un proceso constituyente, para profesionalizar el perfil de los constituyentes, doctora? A ver, no se necesita ser constitucionalista para ir a la Asamblea Constituyente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una constitución contiene innumerables temas que no tienen que ver necesariamente con la experticia en esta materia específicamente. ¿A qué me refiero? Que en una constitución usted tiene un régimen económico. Un constitucionalista, digamos, al menos de que tenga formación en economía y en derecho económico, le va a poder aportar realmente algo. Una constitución tiene este capítulo de justicia. Un constitucionalista no necesariamente va a saber cuáles son los males de la justicia, sino probablemente un litigante, es decir, un abogado, o probablemente una persona que haya trabajado en el área administrativa del Consejo de la Judicatura. Es decir, usted necesita un perfil que indudablemente tenga pues estos valores, tenga ética, tenga, si se quiere, una profesión o al menos una experticia en un determinado campo que no solamente tiene que ver con el derecho, porque para eso incluso hay asesores también, pero necesita sociólogos, politólogos, economistas, las personas expertas en temas ambientales, personas expertas en temas de administración pública, temas laboralistas, sindicalistas. Usted necesita una variedad de perfiles que le permitan, como ya lo he dicho en otras ocasiones, reflejar ese Ecuador diverso en sus temas, diverso en sus recursos, diverso en toda esta variedad de temáticas que estoy segura que quieren ver plasmado en la Constitución. Entonces, no solamente un constitucionalista, sino el Ecuador está lleno de gente capaz, lleno de gente muy bien formada, de trabajadores, de gente que ha dedicado su vida, por ejemplo, a temas de emprendimiento, temas de desarrollo tecnológico. Es decir, un constitucionalista, claro que puede contribuir, pero no deben de ser los únicos que se presenten como candidatos, ¿no? Correcto. Doctora Verónica Hernández Muñoz, gracias por sus aportes. Yo creo que nos ha clarificado mucho el tema del estatuto y cómo va a funcionar la Asamblea Constituyente. Veamos si gana la consulta, porque obviamente depende de la consulta popular. Doctora, un abrazo, muy gentil. Gracias. Gracias a la constitucionalista Verónica Hernández Muñoz, a quien a primera hora... Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.